se transmitían de manera oral del padre a hijo, al nieto, y así se iba de generación a generación, de tal manera que la transmisión oral de esa información del tema que fuera, muchas veces contendía con la escritura ya redactada. Entonces, sin embargo, la tradición oral no puede tener mayor peso que la palabra escrita, que la palabra revelada, porque la tradición oral está sujeta a la alteración, al desarrollo, al cambio y a la desviación. Y también otro rival de la Biblia es la iglesia. Por ejemplo, para la Iglesia Católica Romana existen tres fuentes de autoridad: el magisterio, la escritura y la tradición, pero sobre todo ellos valoran más la iglesia. La Iglesia Católica considera que la Biblia es una autoridad, pero que está sujeta a lo que diga la iglesia, que la tradición también es autoridad. Entonces, para un católico romano, para un teólogo católico, está por encima la iglesia, por encima de lo que diga la Biblia. Entonces, para ellos es mayor autoridad la iglesia como institución, porque dicen la iglesia fue divinamente establecida por Cristo y la iglesia proclamó el evangelio antes de ser escrito. Los católicos romanos afirman también que fue la institución la que produjo las escrituras del Nuevo Testamento. Entonces, por eso le adjudican mayor autoridad a la iglesia. Sin embargo, sabemos que la iglesia no es la máxima autoridad, es la Biblia la autoridad, es la que regula a la iglesia. Tampoco son los credos, ni las confesiones, ni las normas eclesiales. La semana pasada hablábamos de unos credos, el credo niceno, el credo apostólico. Los credos no son la autoridad final, sino es la palabra de Dios, ni tampoco las normas eclesiales. Hay congregaciones donde se enfatizan algunas normas, algunas costumbres, pero que solamente son eso, una interpretación de la Biblia que equivocada, errada, que se ha enraizado y que ha perdurado por mucho tiempo. Tenemos que filtrarlo todo a la luz de la Escritura. Incluso hay quienes hablan como otro rival de la escritura, el encuentro personal de un individuo con Dios. Es decir, para muchas personas, hay personas que consideran su experiencia espiritual superior a la palabra de Dios. Es decir, que lo capital, que lo importante es el encuentro con la persona, con la palabra viva, y no su encuentro con la palabra escrita. Los que sostienen este punto de vista dicen que se puede usar la Biblia para contribuir a que se produzca ese encuentro. Sin embargo, la Biblia no tiene autoridad en sí misma, dicen ellos, sino más bien en virtud del Dios del que da testimonio y que habla en sus páginas. Por eso algunos hablan del rema de Dios y del logos de Dios. Esa es una interpretación muy fuera de orden. Si ustedes investigan qué es el rema de Dios, no tiene nada que ver con lo que muchos lo usan, porque muchos dicen que el rema de Dios es cuando Dios te toca, cuando te revela algo, cuando te ilumina algo que está oculto a tus ojos naturales, que ese es el rema de Dios, y que la Biblia es el logos, que es la palabra escrita, que es letra, que esa no basta, que se requiere el rema. Entonces, esa interpretación está mal, no es así. Investiguen lo que significa rema y van a hallar otra cosa que nada tiene que ver con esa herejía que algunos enseñan. Entonces, no es mi experiencia personal de mayor autoridad que lo que diga la palabra de Dios, porque algunos le hacen más caso a su propia experiencia, a un sentimiento, a lo que ellos incluso hasta dice la gente, es que siento de Dios hacer esto. ¿Cómo sabe que lo siente de Dios? Muchos así afirman, siento de Dios decirles esto. Pues mejor diga, la Biblia dice, yo hago esto, porque la Biblia me enseña, su palabra me está indicando hacer esto. Pero a veces le hacemos más caso a un sentimiento y lo atribuimos a Dios.
y decimos, es que Dios me puso este sentimiento, claro, si está acorde con la palabra escrita, pues tómelo como de parte de Dios, pero no todo sentimiento viene de parte de Dios. Entonces, incluso es cierto que que la autoridad del cristiano es más que papel y tinta, pero no se puede distinguir la revelación proposicional de Dios de la autorrevelación divina. La Biblia es esa revelación proposicional de Dios, esa revelación que Dios nos ha dado, y no podemos nosotros distinguirla. No podemos decir esto es aparte de la Biblia, esto es otra revelación externa. No, no tenemos que divorciarla. Incluso hay personas que hasta para contradecir la Biblia le echan la culpa al Espíritu Santo. Hay gente que dice "Es que a mí Dios me reveló que yo no diezme". Oiga, pero la Biblia dice que debe hacerlo, sí, pero es que a mí Dios me habló, el Espíritu Santo me enseñó esto. Hay gente que se desvía de esa manera. Por ejemplo, hay personas que se divorcian y le echan la culpa a Dios, que Dios les dijo que se divorciaran y se casaran con otra persona. Entonces, y luego dicen, es que el Espíritu Santo me dijo. Esa es una herejía. El Espíritu Santo que reveló la Escritura no va a guiarte para contradecirla. Lo que ya reveló en la Biblia no te va a guiar con otra revelación nueva para hacer lo contrario a lo que él mismo ya escribió ahí. Él no se contradice. Entonces, ni el Espíritu Santo es rival de la Biblia porque él inspiró la Biblia. La Biblia fue inspirada por él. La Biblia plasma la voluntad del Espíritu Santo de Dios y muchas sectas y religiones. Entonces, hay muchas evidencias que nos hablan de lo que es la palabra de Dios, que nos hablan de la autenticidad de las escrituras, pero ahora quiero que nos vayamos a lo que es la inspiración de las escrituras. Dios se ha revelado a su creación. La palabra inspiración se refiere a la puesta por escrito de esa revelación divina. Puesto que la Biblia fue escrita por autores humanos, se debe preguntar, ¿en qué sentido, si es que hay alguno, se le puede llamar palabra de Dios a sus escritos? El tema relacionado con esto es el del grado o extensión en el cual se pueden ver sus escritos como revelación procedente de Dios. Veamos aquí la base bíblica de la inspiración. Puesto que todo testigo tiene derecho de dar testimonio de sí mismo, comenzamos por examinar la proclamación de inspiración divina por parte de los propios escritores sagrados. Muchos de los que escribieron las escrituras participaron de sucesos sobre los que escribieron o fueron testigos oculares de ellos. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué encontramos ahí? Que los mismos escritores, en su mayoría, participaron de los sucesos que ellos escribieron. Ya fuera Moisés, David, Jeremías, Mateo, Juan, el apóstol Pablo, todos ellos escribieron a partir de una experiencia. Dios se reveló a sus vidas, entonces Dios obró a través de ellos. Sin embargo, sus escritos no se limitan a ser relatos de reporteros que estaban comprometidos con la fidelidad de describir hechos. Ellos afirmaban escribir no solo acerca de Dios, sino también en el nombre de Dios.
Su palabra era palabra de Dios. Su mensaje era un mensaje de Dios. Ellos no estaban escribiendo acerca de Dios, estaban redactando palabra de Dios, que eso es muy diferente. La Biblia no habla de Dios, la Biblia es palabra de Dios. Y eso es importante comprenderlo. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, hallamos expresiones como las siguientes. Dijeron algunos de los escritores, habló Jehová a Moisés diciendo, di, y luego ya pone ahí lo que les dijo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, o expresiones que dicen, tú pues, hijo de hombre, di, así ha dicho Jehová el Señor. Me dijo Jehová, así ha dicho Jehová. Este es el tipo de afirmaciones que aparece más de 3.800 veces en el Antiguo Testamento. Afirmaciones de que hablan de que esos escritores no hablaron, como dice Pedro, por voluntad humana, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios y demuestran claramente que sus escritos estaban conscientes de estar presentando un mensaje divino lleno de autoridad. Ellos mismos no fueron inconscientes, estaban plenamente conscientes de que lo que redactaban era un mensaje superior a ellos, que era la palabra de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento estaban igualmente seguros de que ellos también se estaban comunicando en el nombre de Dios con sus lectores, con sus receptores. Jesús no solo mandó predicar a sus discípulos, sino que también les ordenó en lo que debían de predicar. En Hechos capítulo 10 41 al 43 encontramos todo esto. Sus palabras no eran palabras enseñadas por humana sabiduría, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice para los Corintios. Esperaban que los demás que recibían sus cartas reconocieran que lo estaban recibiendo como un mandamiento de Dios. En primera los Corintios capítulo 14 y en muchas partes el apóstol menciona que lo que él escribiera palabra de Dios. El apóstol Pablo les pudo asegurar a los Gálatas, dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, dice Gálatas 1:20, porque lo había recibido de Dios. Él mismo elogia a los tesalonicenses por recibir su mensaje, pues les dice, no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2:13, el apóstol Pablo les felicita porque recibieron la palabra como lo que era palabra de Dios, no de hombres. Las órdenes escritas para la iglesia lo eran en el nombre de Jesús. Y la desobediencia a esa palabra era razón suficiente para romper su asociación con la persona desobediente. Segunda a Tesalonicenses 3, de 6 al 14, nos da ejemplo de cómo había personas que al rebelarse contra los mandatos del apóstol, que era palabra de Dios, se exponían a que la iglesia pues ya no se juntara con ellos. Así como Dios había hablado en los santos profetas y a través de ellos, en el Nuevo Testamento el Señor estaba dando órdenes a sus apóstoles. El hecho de recibir la vida eterna estaba conectado con el de creer el testimonio de Dios con respecto al Hijo de Dios, que los discípulos habían puesto por escrito. Entonces, en estos pasajes y otros similares, es evidente que los escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, estaban convencidos de que declaraban el consejo de Dios. Estaban convencidos de que el mensaje que compartían era en nombre de Dios, era el consejo de Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciéndole que las escrituras le pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Cuando el apóstol Pablo le manda esta carta a Timoteo y le hace referencia a las escrituras,
Recordemos que en ese momento aún no estaban compilados en un volumen los 27 libros del Nuevo Testamento. Aún estaba desarrollándose su redacción, su escritura. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que las escrituras le podían hacer sabio para la salvación, obviamente se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. El valor de las escrituras se deriva de su fuente. Pablo indica que ese valor va más allá del autor humano inmediato. ¿Por qué la escritura vale? Porque el autor de la escritura es Dios mismo. Pues él dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda a Timoteo 3:16. El término inspiración está tomado de este versículo. Cuando nosotros decimos es que creemos en la inspiración de la Biblia, aludimos a la palabra que utiliza aquí San Pablo en esta segunda carta que le envía a Timoteo. La palabra griega que se usa aquí es la palabra theopneustos, que significa respirada por Dios, ha surgido del aliento mismo de Dios. El apóstol Pablo no estaba diciendo que Dios haya alentado alguna característica divina sobre los escritos humanos de la escritura. No es que Dios tomó escritura del intelecto y del propio saber humano de Pablo y de los hombres bíblicos y que sobre eso que ya estaba escrito Dios hubiera puesto algún aliento, no, sino que es palabra de Dios. El adjetivo que se usa para inspiración, No se escucha, hermano. Dios es la palabra de Dios. En segunda Timoteo, capítulo 3 versículo 16. Tiene en cuenta las escrituras del Antiguo Testamento. La afirmación explica por parte de Pablo es que todo el Antiguo Testamento es una revelación inspirada que procede de Dios. El hecho de que el Nuevo Testamento en ese tiempo apenas se estaba escribiendo, entonces es obvio que aquí Pablo se refiere a la totalidad de lo que ya estaba escrito en ese momento, como lo era el Antiguo Testamento. En su segunda epístola, el apóstol Pedro habla de su muerte inminente y habla de su anhelo de darles a sus lectores seguridad sobre la veracidad de lo que le había dicho previamente. Les dice que él no había inventado relatos interesantes, pero falsos, y le recuerda que había sido testigo ocular, que estaba con Cristo y había oído y había visto por él mismo. Entonces, el apóstol Pedro también habla de que lo que él escribe era palabra de Dios, no eran relatos falsos. Él dice Pedro en segunda de Pedro 1:19 que tenemos la palabra profética más segura refiriéndose a la escritura. Es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien si la escuchamos, si estamos atentos a ellos. Al hablar de las escrituras, describe a los autores humanos como guiados por Dios, pues dice que aquellos hombres no hablaron por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo. Cuando se comunicaba con la iglesia, cuando escribían, lo hacían de parte de Dios. La consecuencia de esto es que lo que ellos escribieron es palabra de Dios. El uso que hace Pedro de la expresión profecía de la escritura es un ejemplo del uso de la parte por el todo. En este caso, una parte representa toda la escritura. En cuanto a toda la escritura, el impulso que lo llevó a ponerla por escrito viene de parte de Dios. Dice Mateo 5, 18 y 19. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Debido a la inspiración de la Escritura por parte del Espíritu Santo, eh, la Biblia tiene autoridad. La Biblia es la autoridad que nosotros tenemos que obedecer. Si no fuera por eso, la Biblia sería como cualquier otro libro. Ahora, modos de inspiración. ¿Cómo fue inspirada la Escritura? ¿De qué manera se reveló? Una vez aceptado el testimonio de sí misma que da la Escritura, queda clara su inspiración. A medida que escribían los autores humanos, Dios mismo participó en cierta manera en la comunicación del mensaje de estos. Bueno, voy a hacer una pausa aquí. Miren, en teología hay un término que usa Horton en un capítulo más adelante para referirse al lado humano y al lado divino, cómo se combinan en la Biblia y en otros aspectos. Y Horton le llama el principio encarnacional. ¿Qué es el principio encarnacional? Que la Biblia, por ejemplo, es un libro humano. ¿Por qué es humano? En primer lugar, porque fue escrito por seres humanos. Desde Moisés hasta Juan eran hombres, no fueron ángeles. No cayó del cielo. La Biblia no es un libro mágico que cayó del cielo. Fue escrita por seres humanos, en materiales perecederos. ¿Cómo? En la antigüedad, piedras, como los mandamientos que recibía Moisés en el monte Sinaí, en papiros, que son rollos de origen vegetal. El papiro era una planta de tallo triangular que crecía en las riberas del río Nilo al norte de Egipto, que 3000 años antes de Cristo ya usaban los egipcios para escribir, pero era muy perecedero, se descomponía pronto el papiro. Se usaron tablillas de arcilla, de barro, de seda. Se usaron pergaminos que ya eran tiras de cuero, ya no era de origen vegetal, o de vitela, que era un tipo de piel más curtida de oveja, de ternera, o se usaron también los códices. Entonces, y por el año 700, los chinos inventan el papel y más adelante cuando se inventa la imprenta, pues también se utiliza el papel y hasta la fecha lo seguimos usando. Entonces, la Biblia fue escrita por hombres en materiales terrenales, desde piedra, papel, papiro, pergamino, etcétera, y fue escrita en lenguajes humanos. En el Antiguo Testamento, la mayor parte del Antiguo fue escrita en el idioma hebreo, pequeñas porciones en arameo. La totalidad del Nuevo Testamento escrita en griego. El griego no es el idioma del cielo, ni el arameo es la lengua del cielo. Eran las lenguas que hablaban los hebreos en el momento de la revelación que Dios escogió y que fueron en su momento lenguas muy importantes. Entonces no son lenguas angelicales, son lenguas humanas. En esas lenguas se escribieron las escrituras. Aparte, es tan humana la Biblia que refleja la personalidad de su escritor. Es muy distinto leer a Moisés en Génesis a Deuteronomio, a leer a Josué, o a leer a Crónicas, o leer los Salmos. Cada libro refleja la personalidad de su autor. Si leemos, por ejemplo, Pedro en el Nuevo Testamento, se refleja su énfasis a una iglesia universal. Si leemos a Santiago, nos parece muy dogmático, muy exigente, muy legalista. Si leemos el autor a los hebreos, nos parece un hombre muy profundo. Hermanos, entender hebreos es un desafío. Leer hebreos y a profundidad de tenerlo nos va a llevar mucho tiempo porque es uno de los libros del Nuevo Testamento con mayor profundidad. El autor a los hebreos está empapado del Antiguo Testamento y está utilizando muchas referencias de los Salmos y del Antiguo Testamento, del Levítico, del Éxodo. Constantemente trae citas y las usa como argumento, interpreta. Es más, la carta a los hebreos
no es una carta, es una homilía, es un sermón escrito para una congregación. Entonces, cada libro de la Biblia refleja la personalidad del autor. Cuando lee a Timoteo, pues se encuentra cómo Pablo le habla como un hijo. Cuando lee el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, entonces, es tan humana la Biblia que refleja el carácter y la personalidad del escritor, pero también está cargada de figuras literarias. Hay poesía, hay prosa, hay adivinanzas, hay hipérboles, hay símiles, hay sinécdoques, hay hipérboles. Tenemos todo tipo de figuras retóricas, las tenemos ahí en la Biblia. Tenemos lenguaje figurado, tenemos paradojas, tenemos tantas figuras literarias que es propio del lenguaje humano. ¿Qué más tenemos en la Biblia? Pues tenemos que reflejan incluso los pecados de los hombres más estimados por el pueblo de Israel. David, la Biblia es tan humana que no oculta, la Biblia no oculta los pecados del rey David. Los deja claro. Dice quién fue David, que un día cometió un adulterio, mandó asesinar a un hombre. O sea, no esconde la humanidad ni la pecaminosidad de sus autores. No oculta que Moisés mató a un egipcio. No oculta las faltas de aquellas personas. Las refleja. Entonces es un libro humano, pero también es divino, porque fue inspirado por Dios. Es tan divino que cuando leemos la Biblia, podemos sentir cómo Dios habla a nuestro corazón. Como ya se ha mencionado, está escrito en un periodo de más de 1400 años. Se cree que el libro más antiguo es el libro de Job. Se cree que Job vivió unos 2000 años antes de Cristo. Entonces, mientras que Moisés escribe 1445 años antes de Cristo, el Pentateuco. David por el año 1000 antes de Cristo. Malaquías por el año 400 antes de Cristo. Apocalipsis por el año 95 después de Cristo. Entonces, un periodo de más de 1400 años, escrito en tres continentes, en tres idiomas, por más de 49 autores, y sin embargo no encontramos contradicción. Pareciera que están unidos en el propósito. La esencia de su mensaje es el mismo. Hay una progresión en su mensaje. Hay una sinergia, hay una unidad en ella. Entonces, es inspirada por Dios. Es el único libro que cuando leemos podemos ser regenerados, transformados. Puede traer paz a nuestro corazón, nos ilumina nuestra conciencia, nos redarguye de pecado, nos confronta con nosotros mismos, con nuestra realidad, nos acerca a Dios, nos trae paz, nos trae vida en abundancia, nos trae sabiduría, porque es palabra de Dios. Lo podemos leer, usted puede leer un pasaje de la Biblia todos los días y no se aburre de leerlo. Cada vez que lo lees como una fuente que sale agua fresca de ese lugar. Es inagotable lo que tenemos de ella. Pero ¿cómo fue la inspiración de la Biblia? Bueno, ese es el principio encarnacional de la Biblia, que es humana y es divina a la vez. Ese principio lo vemos también en Cristo. Cristo se hizo hombre y a la vez era divino. Ese principio lo vemos también en la manifestación de los dones espirituales. Cuando una persona manifiesta un don del Espíritu, vemos lo encarnacional de los dones. Si alguien es tomado por el Espíritu Santo para ejercer un don, supongamos palabra de ciencia o una profecía, el Espíritu Santo va a usar la personalidad de esa persona, va a usar el léxico de esa persona, va a usarla en la medida, pues, de su capacidad personal. No va a usarla de la misma manera que usó a otra. Por ejemplo, Moisés era un estadista. Moisés se había preparado en Egipto para ser un posible sucesor del faraón. Había tenido la mejor academia de su tiempo, de una potencia mundial. Obviamente, cuando Dios lo toma y lo usa para escribir la Biblia, escribe 5 libros muy amplios: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí se refleja la personalidad de Moisés. Pero cuando vemos a un Pedro, un hombre pescador, que sabía leer y escribir, conocía la ley, pero no era un docto, pues estaba mal limitado.
y sus documentos son más pequeños en el Nuevo Testamento. En cambio, Pablo, un hombre que era un fariseo de fariseos, un estudioso de la Escritura, entonces tiene unas capacidades que Dios usó también en esa magnitud. Entonces, el Espíritu Santo usa, de acuerdo a su voluntad, nuestra vida, nuestras capacidades y nuestra personalidad. Y cuando hablamos de lo encarnacional, por eso dice Pablo a los Corintios capítulo 14, que dos o tres profeticen y los demás juzguen. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese mensaje que viene de Dios, digo algo de mi propio corazón y tiene que ser filtrado por el oyente, tiene que ser valorado, porque a veces decimos algo que viene de Dios, pero luego le agregamos algo de nuestro propio corazón. Entonces, eso nos ayuda a analizarlo, porque hay un principio encarnacional en los dones. ¿Y qué quiere decir también eso? Que cuando nos toma el Espíritu Santo, no perdemos nuestra autoconciencia ni nuestra autodeterminación. No estamos en estado de trance. No, no es que la persona diga, es que no sabía lo que estaba hablando y yo estaba inconsciente. No es de que después de un momento de hablar en lenguas o profetizar, como que ya reacciona y vuelve en sí y dice, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Dónde estaba? No, sino que el Espíritu Santo respeta nuestra autodeterminación y nuestra autoconciencia. Hermano Rodolfo Trejo está levantando la mano. Adelante. Sí, hermano, esta parte que usted señala es muy importante porque a veces se queda uno sorprendido de los escándalos tan feos, disculpe la expresión, que se hacen en las iglesias y que la persona pues como que siente que entró en un estado de trance y ya perdió la conciencia y entonces empieza a hacer acciones incorrectas y realmente no se explica en muchas ocasiones qué es lo que está diciendo la palabra en relación a la manifestación del Espíritu, la lengua o las lenguas, y dice que si no hay quien, dice, pues mejor guarden silencio, si no hay quien interprete, o hable uno y los demás callen, pero luego se vuelve aquello, disculpe, vuelvo a insistir, un verdadero desorden, escándalo, y yo sinceramente esto lo he visto desde que era niño, y digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué razón a veces los pastores no se toman la atención de explicar y aclarar esto al detalle? Recuerdo una iglesia en donde alguien empezaba a hacer este tipo de acciones y de inmediato sí los hermanos iban y le decían, hermano, por favor, o hermana, sujete su cuerpo y manténgase tranquila y deje que Dios sobre en su vida. Y hubo quienes se molestaron y mejor se retiraron. Creo que este asunto es muy importante y sí debe de ser bien aclarado para evitar confusiones y situaciones un tanto desagradables a veces en un culto. Es mi opinión, hermano. Gracias. Muy bien, correcto. Lo que menciona ahorita, hermanos, es el principio encarnacional de los dones y que el Espíritu Santo no pasa por alto mi autodeterminación, no pasa por alto mi voluntad ni mi conciencia. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, cuando servían a los ídolos, dice que se os llevaba como a ídolos mudos. ¿De qué habla ahí? A los corintios les habla. Cuando adoraban a los falsos dioses, caían en trance, posiblemente bajo la influencia de espíritus malos, que les robaban su autoconciencia y su autodeterminación. Pero ahora que estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos hace tener mayor autoconciencia, mayor autodominio, mayor autodeterminación como nunca. De tal manera que el profeta puede esperar que profetice el que está delante y después profetizar él. No tiene que empalmarse. Puede esperar por turno porque hay autodeterminación. Sí, adelante, hermano.
Muy bien, gracias. Es que a veces interpretamos mal eso de libertad. O sea, como si el Espíritu Santo quisiera hacer un desorden en la iglesia. Mucha gente a eso le llama libertad al Espíritu Santo. Dicen, dale libertad, o sea, desordénate, grita, brinca, avienta las bancas, corre para el altar, corre para atrás. Mucha gente a eso le llama libertad. El texto no está hablando de eso. La libertad allí de la que nos está hablando tiene que ver con otros aspectos más interesantes. No es de desorden, porque muchas congregaciones se ve eso. La gente cuando empiezan a remolinear y avientan a alguien, alguien cae al suelo, otro anda tumbando las bancas, muchos dicen, se está manifestando el Espíritu Santo. Y es que aquí le damos libertad, y eso es un error. No, no se trata de ese tipo de libertad. Iba a decir algo. Sí, amén. Sí, amén. Así es. Sí, ahora decíamos, es encarnacional. ¿Qué quiere decir? Cada persona responde al mismo toque de diferente manera. Mientras uno llora, otro puede brincar, otro simplemente en silencio está contemplando a Dios. Otro levanta sus manos, otro cae de rodillas, porque cada uno tenemos un temperamento diferente y respondemos diferente al toque del Señor. Alguno es más expresivo, no se contiene y grita y llora porque no se aguanta. Miras que hay otros que su temperamento es más tranquilo y ahí está gozándose, pero sin hacer mucho ruido, porque es su temperamento. Entonces, el Espíritu Santo no quebranta esa personalidad, al contrario, la fortalece. Y la Biblia, pues tiene eso, es el principio encarnacional, es divina y es humana. Y en su inspiración, ¿cómo fue que nos llegó? La intuición natural. ¿De qué habla eso? Son puntos de vista que estaremos considerando sobre cómo fue inspirada. Bueno, la intuición natural dice que la inspiración solo es una comprensión natural de asuntos espirituales, ejercitada por personas bien dotadas, tal como algunos pueden tener aptitudes para las matemáticas, las ciencias,
los escritores bíblicos tenían aptitudes para las ideas religiosas. No se ve aquí una implicación especial de Dios, sería solo algo tan natural como estar inspirado para escribir un poema o componer un himno. Entonces, esta este punto de vista de la intuición natural dice que los escritores bíblicos simplemente eran personas muy dotadas, como lo fue un Beethoven para escribir música, como lo fue algún físico, algún matemático para descubrir alguna ley o algo más relacionado a su materia, pero que no tiene nada que ver Dios, que era la simple capacidad sobreabundante natural de una persona lo que lo llevó a redactar esos documentos. Pero hay otro punto de vista, dicen, la iluminación especial. La inspiración es una intensificación y exaltación divina de percepciones religiosas comunes a los creyentes. Los dones naturales de los escritores bíblicos fueron resaltados de alguna manera por el Espíritu Santo, pero sin ninguna orientación ni comunicación especial de verdades divinas. La iluminación especial, este punto de vista da a entender que estos hombres, escritores de la Biblia, ya tenían algún don espiritual, pero que esos dones los resaltó el Espíritu Santo, como que los potenció para desarrollarlos más. Así lo ve este punto de vista. Otro punto de vista es la orientación dinámica. Dicen, la inspiración es una orientación especial que dio el Espíritu Santo a los escritores bíblicos a fin de asegurar la comunicación de un mensaje procedente de Dios en lo que se refiere a temas de fe religiosa y vida piadosa. Aquí se insiste en que Dios les proporcionaba a los escritores los pensamientos o conceptos que quería que se comunicaran y les permitía a estos escritores humanos una expresión total y natural. Los elementos de fe y práctica religiosos eran dirigidos, pero los temas que ellos llaman no esenciales dependían por completo de sus conocimientos, la experiencia y la preferencia de los autores humanos. ¿Qué dice esto? Bueno, la orientación dinámica es como decir, si alguien escribió un libro del Nuevo Testamento, pues una parte de ese libro la guió Dios y la otra parte el Señor le dejó a su criterio al autor para que él plasmara sus ideas con sus palabras. Eso da a entender la orientación dinámica. Pero la inspiración verbal plenaria, ¿qué dice esto? La inspiración verbal plenaria enseña que la inspiración es una combinación de la expresión humana natural de los escritores y la iniciativa y supervisión del Espíritu Santo con respecto a sus escritos. Sin embargo, el Espíritu Santo no dirigió solamente los pensamientos o los conceptos de los escritores, sino que también vigiló la selección de palabras que hacían. Y no solo en cuestión de fe y de práctica. El Espíritu Santo garantizó la exactitud y la plenitud de todo lo que se escribió como revelación de Dios. Entonces, la inspiración verbal y plenaria, en pocas palabras, ¿qué enseña? Pues que el Espíritu Santo estuvo guiando a los escritores sagrados en cada palabra, en cada punto, en cada coma, que todo fue supervisado por el Espíritu Santo. Sin embargo, permitió la expresión humana natural del escritor. ¿Qué quiere decir? Que aunque es inspirada por Dios, ahí se refleja el carácter, el temperamento, la personalidad o incluso la preparación académica del escritor. No es lo mismo leer un escrito de Lucas en griego que leer un escrito el de Santiago o el de Pedro en griego. Es más pulido lo que escribe Lucas que lo que escribe Pedro o Santiago o Juan. Entonces, la inspiración verbal y plenaria dice, el Espíritu Santo respetó la personalidad humana, pero guió cada palabra, guió la selección de cada término, de tal forma que desde la primer letra
cada punto, cada coma, cada acento, hasta la última, fue inspirada por Dios. Y luego tenemos otra opinión, el dictado divino. Estos dicen que la inspiración es la supervisión infalible de la producción mecánica de palabras divinas a medida que el Espíritu Santo se las dictaba a los escritores humanos. Los escritores bíblicos fueron obedientes secretarios que escribieron bajo la dirección especial del Espíritu Santo en cuanto a contenido, palabra y estilo. O sea, como si estuvieran sentados con su pluma, escuchando, ahora escribe esta palabra, ahora pon esto, ahora redacta este término, un dictado. Nosotros, ¿qué es cuál es el concepto que tenemos? Pues formulemos una opinión sobre la inspiración. Toda opinión sobre la inspiración debe tener en consideración cuanto sea necesario para que se pueda comunicar de manera exacta la revelación divina. En un modo correcto se produce la inspiración. eh, Deberán incluirse todos los elementos que la Biblia señala como postulados, tanto en cuanto al acto de la inspiración como en cuanto a los efectos de dicho acto. También les debe dar el lugar correcto a la actividad de Dios y la actividad humana. Cuando examinamos los datos de la Escritura, hallamos que presenta con claridad una serie de elementos comprendidos en el acto de la inspiración. Número uno, ¿qué encontramos aquí? Toda la escritura es inspirada por Dios, procede de la boca de Dios. Número dos, los escritores bíblicos fueron inspirados, o sea, guiados por el Espíritu Santo. Número tres, los escritores no hablaron por voluntad propia, sino por voluntad divina. Número cuatro, con todo, los escritores sí hablaron por ellos mismos. Tenemos ahí unas citas bíblicas. De igual forma, las escrituras, con claridad, los efectos, presentan con claridad los efectos o consecuencias del acto de la inspiración. Número uno, toda la escritura es inspirada por Dios y por consiguiente toda ella es la palabra de Dios. Número dos, toda la escritura es de provecho y constituye una regla completa y suficiente para la fe y la práctica. Número tres, no se puede echar a un lado, anular ni destruir ni una sola línea de la escritura. Se debe tomar el todo de la escritura en su plena integridad. Número cuatro, la escritura es más cierta, incluso que la observación empírica. Número cinco, ninguna escritura está condicionada en su verdad por limitación alguna de su autor humano. La supervisión del Espíritu Santo desplaza tanto el condicionamiento histórico normal como la pecaminosidad y la finitud de la humanidad. Entonces, ¿qué garantiza que es palabra de Dios? Que la inspiró el Espíritu Santo, independientemente si el autor fue una persona siempre consagrada o fue una persona que tuvo faltas como lo fue David o Salomón. Lo que importó fue que el Espíritu Santo los guió y guió, dirigió, inspiró toda la redacción. A la luz de las observaciones anteriores tomadas de la escritura, se puede hacer una evaluación de los 5 modos de inspiración sugeridos. Y la opinión de que la inspiración es un dictado divino no da reconocimiento adecuado al elemento humano. Los estilos peculiares, las expresiones y las cosas en que hacen énfasis los distintos escritores. Por eso no creemos que fue un dictado mecánico. ¿Qué es la opinión que tenemos? La opinión sobre la inspiración verbal plenaria evita los escollos de insistir en la actividad de Dios con detrimento de la participación humana o de insistir en la contribución humana con detrimento de la actuación divina. Toda la escritura es inspirada y los autores escribieron bajo la dirección y orientación del Espíritu Santo. Al mismo tiempo que se dejaba lugar a la variedad en cuanto a estilo literario,
gramática, vocabulario y otras peculiaridades humanas. Al fin y al cabo, en la providencia de Dios, algunos de los escritores bíblicos habían pasado por largos años de experiencias y preparación únicas que Dios decidió usar para comunicar su mensaje, como lo fue Moisés o lo fue Pablo. Por eso, las asambleas de Dios creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Escritura. ¿Y qué ha sido la interpretación que se ha tenido a lo largo de los siglos por la Iglesia? La Iglesia lo ha visto de esa manera, la Iglesia así lo ha creído siempre. De ahí la importancia de ir a, puesto que creemos la inspiración verbal y plenaria de la Escritura. Por eso nos interesa conocer los idiomas originales del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, para poder leer las copias de los manuscritos más antiguos y poder hacer una traducción para hacer una interpretación. Por eso nos interesa conocer el contexto histórico, cultural en que se escribió la Biblia para poder interpretarlo correctamente, hacer una exégesis de la palabra de Dios. De ahí, y luego tenemos el punto, la inerrancia bíblica. Cuando hablamos de esto, un notable cambio de en la terminología como consecuencia de todas las discusiones en el aspecto de la inspiración de la escritura es la preferencia del término inerrancia o infalibilidad. Son términos que se usan mucho. Infalibilidad e inerrancia son usados para hablar de la veracidad de la escritura, usados para hablar de esa verdad que contiene. La Biblia no falla, no yerra, es veraz en todo cuanto afirma. El cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Aunque no se hayan usado siempre estos términos de inerrancia e infalibilidad, los primeros padres de la iglesia, los teólogos católicos romanos, los reformadores protestantes, los evangélicos modernos, los pentecostales clásicos, siempre hemos afirmado todos que la Biblia es totalmente cierta, sin lugar para la falsedad ni el error. Por ejemplo, Clemente, eh, Romano, Clemente de Alejandría, Gregorio Nacianceno, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Orígenes, Ambrosio, Jerónimo, Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Calvino y una multitud de otros gigantes en la historia de la Iglesia reconocen que la Biblia procede de la misma boca de Dios. Pues Agustín dijo, creo muy firmemente que los autores estuvieron completamente libres de errores. Dijo Martín Lutero, las escrituras nunca yerran. Donde las santas escrituras establecen algo que se debe creer, allí no nos debemos desviar de las palabras. Juan Calvino dijo, el registro seguro e infalible, la regla cierta e inerrante, la palabra infalible de Dios, libre de toda mancha o defecto. Entonces, esto es cuando hablamos de la inerrancia, hablamos de que la Biblia no yerra, que la Biblia dice verdad, que la Biblia es verdad. Eh, la inerrancia reconoce las contradicciones o faltas de cohesión. A veces nosotros, hay gente que dice, no es que la Biblia se contradice porque acá dice una cosa y luego acá dice otra. Bueno, todo eso se salva una vez que analizamos el texto, a ver, o hacer un exégesis del versículo, porque a veces hay errores de traducción. A veces el traductor traduce una palabra erradamente. Decíamos la clase pasada, eh, el Espíritu Santo inspiró y el documento original que se le llamó autógrafo careció de todo error, no tuvo ningún error. Pero cuando un copista tomó ese documento original sin error e hizo una copia, el copista no estaba inspirado. El copista pudo haber mirado borroso y haber puesto mal una palabra. Pudo haberse equivocado y haberse comido una letra. Y luego de esa copia se hizo otra copia y que esa copia llevaba ese mismo error. Y así se construyen lo que son familias de manuscritos. Por eso encontramos familias de manuscritos, agrupaciones de manuscritos,
porque dice, esta familia pertenece al códice sinaítico, o esta familia es del códice bizantino, o esta familia es del Textus Receptus, o esta familia es del Textus Criticus. Se agrupan en familias los manuscritos de la Biblia y cada familia pues tiene algo que lo caracteriza, alguna palabra que le falta o una palabra que viene. Por ejemplo, hay un texto que la Reina Valera tiene, uno entre otros, y que muchas veces lo usamos. El texto que dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando vienen a Jesús, y bueno, había un muchacho que estaba endemoniado, entonces Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuánto he de aguantarlos y estar con ustedes? El Señor le reprochó, le preguntaron por qué no pudimos echar fuera el demonio. ¿Qué contestó Jesús? Les dijo, por vuestra poca fe. Entonces, la mayor parte de los manuscritos más antiguos no tienen ese versículo. Ese versículo se cree que se añadió por algunos judíos, algunos cristianos que les gustaba ayunar mucho y lo metieron, era una glosa, era un pie, era una nota al margen y lo metieron en el texto. Si usted analiza el versículo, Jesucristo contestó, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Él dijo, por vuestra poca fe. Y luego hay un punto. Y luego dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ese no se encuentra en la mayor parte de los manuscritos del Nuevo Testamento antiguos. Fue agregado. Entonces, el demonio no se fue por la poca fe, no porque le faltara ayuno, era por la poca fe. Entonces, y así es importante conocer los documentos bíblicos. Otro versículo que no aparece, primero de Juan 5:7. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y los tres son uno, o concuerdan, dice por ahí. Ese versículo tampoco está, nada más aparece en la Reina Valera 60, en el Textus Crítico, en el Textus Receptus. Pero en el Textus Críticos, que es más antiguo, no aparece tampoco. Ahora, el que estos versículos no aparezcan no afecta a ninguna doctrina, porque en otros pasajes se habla del Espíritu Santo, de la Trinidad. Entonces, no afecta a ninguna enseñanza bíblica fundamental, no se afecta a nada. Pero es bueno por eso conocer el idioma bíblico e ir a los más antiguos, originales, para poder interpretar correctamente la Biblia y no caer en contradicciones. Definición de inerrancia. Aunque históricamente los términos infalibilidad e inerrancia han sido virtualmente sinónimos en la doctrina cristiana, en años recientes muchos evangélicos han preferido uno de los términos sobre otro, pero vamos a ver aquí su significado. Miren, eh, estas afirmaciones nos dan más amplitud acerca de lo que piensa la Iglesia evangélica con respecto a la inerrancia. Primero, la verdad de Dios es expresada con exactitud mediante todas las palabras de toda la Escritura, a medida que son usadas para construir oraciones inteligibles. ¿Qué más? La verdad de Dios es expresada con exactitud mediante todas las palabras de toda la Escritura y no solo las palabras que tienen contenido religioso o teológico. También la inerrancia permite el lenguaje de apariencia, las aproximaciones y las descripciones, no contradictorias, con variantes desde perspectivas diferentes. Por ejemplo, decir que el sol no se, que, que sale el sol no es un error, sino una descripción, perspectiva reconocida. Sí, porque alguien puede decir, no, es que la ciencia ha descubierto que el sol no se mueve, es la tierra la que se está moviendo. Entonces la Biblia dice que el sol salió, está equivocada en la Biblia. Pero imagínese, un hombre de ciencia que trabaja, imagínese, en la NASA cuando está en su laboratorio científico, investigando los astros, habla como científico, pero cuando llega a casa y habla con su esposa, con sus hijos, ahí no habla como científico, habla como padre,
Ahí dice, salió el sol, se metió el sol. Entonces, la Biblia utiliza la expresión cotidiana, no está hablando ahí en términos científicos, porque luego eso lo usan algunos para demeritar la autoridad de la Biblia. También, la inerrancia reconoce el uso del lenguaje figurativo, simbólico y una variedad de formas literarias para presentar la verdad. Por ejemplo, dice Juan, si se hubiera escrito en libros todo lo que el Señor hizo, no cabrían en la tierra. Es una hipérbole, es un lenguaje figurado. Entonces, y así hay muchas figuras literarias en la Biblia. La inerrancia, eh, la inerrancia también comprende que las citas de afirmaciones del Antiguo Testamento y en el Nuevo pueden ser paráfrasis y pueden no tener la intención de ser citas literales palabra por palabra. A veces toman paráfrasis nada más. Se resume alguna narración del Antiguo Testamento en el Nuevo y así es como se cita. También la inerrancia considera los métodos culturales e históricos de informar sobre cosas como genealogías, medidas y estadísticas como válidos, en lugar de exigir los métodos modernos de hoy que demandan una precisión tecnológica. No, está en un contexto histórico, cultural determinado y se sometió a ese contexto, no a las exigencias de precisión tecnológica del siglo XXI. A partir de estas afirmaciones, es de esperar que podamos construir un punto de vista sobre la inerrancia, que evite los extremos, al mismo tiempo que tome en serio el autotestimonio de la escritura con respecto a su exactitud y veracidad. No obstante, nuestro intento por definir la inerrancia no es inerrante el mismo. Por consiguiente, al mismo tiempo que tratamos de influir en otros para que reconozcan la doctrina de la inerrancia, será bueno que hiciésemos caso de lo que dijo el sabio y amoroso consejo Kenneth Kenser. Él dice, los evangélicos conservadores, en especial, deben tener mucho cuidado, no sea que a base de recurrir con demasiada precipitación a la confrontación directa, acusen de falta de ortodoxia al erudito indeciso o al estudioso preocupado por problemas en el texto bíblico o por alguna de las connotaciones comunes de la palabra inerrante. Entonces, de igual manera, debemos entender que la inerrancia de la Biblia no implica que la aceptación de esta doctrina tenga por consecuencia necesaria la ortodoxia evangélica. Eh, Tenemos que seguir creyendo en esta autoridad, en esta revelación máxima de la Escritura, que es inerrante, que nos habla con veracidad, incluso que hemos visto en la Biblia, cómo se han cumplido sus profecías. Lo que la Biblia dice se cumple. Todo lo que habló del Mesías se cumplió, todo en detalle se cumplió en Jesucristo. Encontramos que su mensaje es verídico, es certero, su mensaje trasciende. Entonces es una revelación maravillosa de Dios a la humanidad. Hermanos, pues hasta aquí estamos concluyendo. ¿Habrá algún comentario que agregar? Bueno, hermano, yo quería Sí, comentar lo siguiente. La adelante. Biblia no entra en algunos detalles, como usted lo mencionaba, el caso del científico. Cuando uno a los niños les enseña a orientarse, pues les dice uno, a ver, ¿por dónde sale el sol? ¿Y por dónde queda la otra parte? Y entonces sus manos, el norte, el sur. Y de esta manera los niños de educación básica, tercero, cuarto de primaria, pues ellos empiezan a ubicarse. No llegamos a caer en una información muy detallada, porque pues no la van a comprender a ese nivel de educación básica. Entonces, yo siempre he pensado que algunos aspectos que señala la Biblia no entran tanto en detalle para una cuestión científica, pero ahí están, hay una parte donde dice, mi embrión vieron tus ojos, y ya nos está refiriendo ahí a una situación relacionada con genética, que si ya alguien se pone a estudiarlo, bueno, pues ahí está hablando en la Biblia algo ya
pero vuelvo a insistir, no entra en cuestiones de situaciones científicas que ya alguien a veces sí la utiliza para demeritar lo que la Biblia dice, pues qué lamentable. Ese sería mi comentario. Así es. Pero incluso la Biblia hace afirmaciones que en la Edad Media eran inconcebibles, como en Job. Se habla de la tierra redonda, rodear la tierra. Cuando a Galileo lo juzgaron duramente por decir que era redonda la tierra. Entonces, dice ciertas cosas que en su momento no comprendían algunas personas y que luego la ciencia lo confirmó. Pero bueno, ahí está la inerrancia de la Biblia. No es un libro de física, pero el que quiere profundizar, encuentra en ella material para profundizar. El que quiere encontrar más, va a encontrarlo, porque es una fuente inagotable la Biblia, que el de mente sencilla se satisface con su lectura, y el de mente filosófica y profunda, ahí tiene mucho donde nadar, donde sumergirse, donde bucear. ¿Algún otro comentario, hermanos? Ujú. Excelente, sí, la Biblia es tan profunda y tan sencilla que toda mente la puede comprender. Solo se requiere un espíritu humilde. Pues vamos a orar para concluir esta sesión de este viernes. Se preparan para la próxima semana el equipo que corresponde. Vayan preparando su lección. Cuando ya estemos por terminar la materia, voy a pedir que me manden la lista de los nombres de los que participaron. Posiblemente alguien hizo las diapositivas o alguien expuso, pero que todos colaboren en estas participaciones, ya que le ayudará a su calificación final. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar en este momento para agradecer a Dios por este tiempo de estudio bíblico. ¿Quién nos quiere orar? ¿Quién nos quiere dirigir en la oración? Pues yo, hermano, Adelante, Padre hermano. maravilloso, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado esta noche de escuchar comentarios relacionados con la importancia de lo que significa tu palabra para nosotros que te hemos conocido y aún para los que no te conocen, Padre, lo que tú significas a través de ella, tus consejos y permite, Señor, que cada uno de ellos puedan ser una realidad en nuestra vida. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que estuvieron esta noche. Bendice sus vidas, sus familias, sus hogares, los lugares donde ellos viven, e igualmente al hermano que de muy buena voluntad nos ha estado explicando temas tan importantes, de los cuales en muchos de ellos aún desconocíamos información. Bendícenos y prepáranos para lo que sigue y que estemos pendientes y listos para la próxima semana. Gracias por todo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.